Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jefferson Velázquez. Soy estudiante de psicología del quinto trimestre de la Universidad Bicentenaria. Y primero que nada voy a hacer la introducción de lo que voy a exponer y de lo que voy a explicar en breve, para que tengamos una idea de qué es y por qué la importancia de lo que voy a presentarles. Yo voy a hablar sobre los factores determinantes en la personalidad del individuo. Esto quiere decir que voy a explicar qué es lo que hace que una persona a lo largo de su vida actúe de la forma en que lo hace, qué determina sus acciones, sus emociones, su forma de reaccionar. Esto es importante porque nos va a aclarar en algún momento el porqué de una del por qué una persona actúa como actúa. Entonces podemos hacer un análisis de qué factores pudieron ser determinantes en ese tipo de conductas. Así que primero vamos a definir lo que es la personalidad. La personalidad es el conjunto de acciones y emociones integradas que definen y caracterizan a un individuo. ¿Sí? Es su conducta, es su manera de actuar frente a diversas problemáticas que pueda tener en el desarrollo de su vida, cómo reacciona este individuo. Hay 5 pilares fundamentales, hay algunos más a medida que han pasado los tiempos, se han ido agregando más factores, pero son los 5 grandes factores lo que determinan la personalidad o los que más afectan en el desarrollo de la personalidad, que sería el factor hereditario, el factor ambiente, el entorno, la atmósfera en el que se desarrolla, el aprendizaje, o sea, la forma en que se le enseña a esta persona, el factor afectivo, el cariño, también juega un papel importante en el desarrollo de la personalidad del individuo, y la nutrición, la alimentación, de cómo se haya alimentado o se alimente esta persona. Yo voy a explicar los primeros 3, que vendría siendo, por ejemplo, la herencia. Hay estudios que han determinado que hay ciertos factores de la personalidad que son hereditarios. Por ejemplo, lo que determina los niveles de estrés frente a algunas situaciones, los niveles de ansiedad, el insomnio también forma parte de la herencia sobre el individuo, que afecta, por supuesto, el desarrollo de la misma. Hay otros factores, por ejemplo, ese es el hereditario, el otro es el ambiente. En el ambiente, pues, bueno, afecta desde el momento en que la persona comienza a darse cuenta de su entorno, si vive quizás en algún entorno violento, en algún vecindario donde hayan problemas de distintos tipos, donde corre la droga, la delincuencia. Esto evidentemente marca una directriz ya en lo que va a ser el desarrollo de la personalidad de este sujeto, ¿sí? Y por el contrario, por supuesto, si tenemos un ambiente sano, tolerante, pues obviamente se van a aflorar buenas virtudes y una personalidad un poco más sana, obviamente. En el tercer factor sería el aprendizaje. El aprendizaje también envuelve a una persona porque es de diferentes maneras en que se le enseñe a este individuo las diferentes cátedras y más allá de eso el aspecto moral, por supuesto. Así que hay personas, por ejemplo, el aprendizaje de tipo religioso determina muchas familias en muchos países el sentido de lo que es ser buena persona, de tener buena personalidad, es el aspecto religioso, le hacen mucho énfasis en más que todo, por ejemplo, los países islámicos, ¿no? Donde se le teme a Dios y por ende temas como el robo, temas como el adulterio son moralmente castigados, ¿no? Religiosamente son pecados y son moralmente pesan en el sujeto, y esto determina la personalidad en base a un aprendizaje, una enseñanza que recibió.
en países como Japón, como en países asiáticos, China, pues se valora y se recompensa y se incentiva el hecho de estudiar y obtener buenas notas a nivel académico. Así que este tipo de enseñanza, este tipo de cultura que se va generando en distintas sociedades determinan la personalidad de la persona al crecer, porque esta persona pues evidentemente al crecer pues tendrá en su forma de pensar rasgos similares. O sea, podría decir que consideraría bastante valioso el hecho de ser exitoso o de ser aplicado en algunas áreas. Esos valores pues se adquieren mediante esos procesos de aprendizaje.